vino a la visita del Papa. Es la tercera de 3 cápsulas que estamos presentando sobre el tema del artículo 24 y la visita papal. Calderón y los panistas y Benedicto XVI están en esta siniestra jugada política. ¿Por qué no es bienvenido el Papa y sus huestes clericales a México? En el programa anterior expusimos una de las razones religiosas. Hoy hablaremos de la situación política en México. Subyugación y antinacionalismo de la clase política. Las y los mexicanos entre su credo y el retroceso colonial. Un noble, pero no, dice una majadería aquí la Güera Club que no quiero yo repetir, hablando de que pues hay situaciones, digamos, en donde no conviene por nuestros televidentes. La tercera bajada dice México en manos de la mediocridad política. Bien, queremos compartir entonces esta reflexión. Permítaseme, en este análisis de política y religión, la expresión dura y ramplona que utilizan figuras públicas ante la impotencia de ser oídos o por la omisión que aplican autoridades a sus demandas en las luchas sociales. Hablo de aquellas que están representando actualmente. Tal es el caso de la Güera Club, que con palabras pues muy fuertes desahogó las frustraciones en contra de la élite clerical. Entre otros el lenguaje académico como el del poeta Javier Sicilia, quien habló precisamente de 2 o 3 majaderías muy fuertes en su folclórico lenguaje. Valoraciones en contra de autoridades o el sarcasmo académico de pues güeyes diplomados que aplicó, digamos, en este caso en su momento Carlos Fuentes y el premio Nobel Octavio Paz, cuando se refieren por un lado también en ese lenguaje. Expresionismo prosaico y académico que exhibe el ya basta de una sociedad cansada de los atropellos, de la corrupción, de los abusos de autoridad, de las mentiras, de los trueques políticos, entre otras amenazas de retroceso, la confabulación política religiosa para aniquilar el artículo 24 y por consiguiente el Estado laico. Cínica postura de una élite clerical y gobernantes que provoca pues ese léxico y una que otra, vamos a llamarle pues mentada de madre, como dijo por allí uno de los gobernadores en su reunión con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y que se le revirtió de alguna manera en las manifestaciones que posteriormente vinieron, pues ofendiendo tanto al cardenal como al gobernador del estado de Jalisco. Personajes de la vida pública que provocaron se les faltara el respeto por sus abusos de poder. De ahí que sobrarían calificativos para condenar el entreguismo de fanáticos legisladores, serviles políticos. Hablamos de aquellos indoctos en materia religiosa, quienes por su proclividad precisamente se ven impedidos para aceptar las reglas bíblicas y la doctrina pues monoteísta del auténtico cristianismo. Hombres y mujeres que, vencidos por sus raíces de fe, idolatrías e intereses personales, violan constantemente la Constitución y las leyes de nuestra nación. Todo esto en detrimento de los no comulgantes. En esta constante es fácil entender las duras expresiones de los inconformes, máxime cuando las maniobras políticas de Calderón para que pues ex nazi Joseph Ratzinger visite, digamos, el país en pleno proceso electoral para el apoyo pues de sus panistas. Esto sea una provocación social y un abuso de poder, lo que obliga y hace imprescindible hablar sin mordazas sobre sus equívocos y el maquiavélico fin de su entreguismo religioso. No es posible tolerar tanta bajeza y permanecer callados. Congruencia o incongruencia del léxico social, es tiempo de llamar las cosas por su nombre. No es posible tolerar los desmanes de un gobierno de corte confesional y un poder legislativo que se amancilla en el mismo lecho de sus componendas para la protección de ambos. Lamentable y grave crisis de valores que nos exhibe como una nación retrógrada, carente de identidad y falta de valor para defender sus logros históricos. Pusilánime actitud que solo es comparable con naciones subyugadas por concordatos, dictaduras
y gobiernos confesionales que nos hunden en la ignominia. No debemos pasar por alto que una nación que olvida su historia está a punto de volverla a repetir. Frase célebre que nos conmina al despertar y ver la mediocridad y malas intenciones del gobierno en turno. Hablamos del antinacionalismo, hablamos de esta mediocridad de clase política, sobre todo una iglesia perversa que, aprovechando la buena fe, la ignorancia religiosa y fanatismos para volvernos al pasado vergonzoso del colonialismo. Las nuevas generaciones no deben permanecer incólumes ante las tendencias de la presidencia de la República, del partido confesional, legisladores, grupos de poder económico y medios de comunicación que son irreverentes por pretender burlar la inteligencia de connacionales, y un sector de la sociedad que ha despertado de su marasmo religioso. La sociedad que sí entiende el albazo de los diputados y otras marrullerías que se dan desde el poder para inducirnos al contubernio de sus intereses religiosos, acotando nuestros derechos humanos, libertad individual y otros de nuestro legado histórico. Clase política y religiosa que va con todo para su revancha y recuperar sus canonjías, privilegios y el poder que les permita satisfacer sus egos antes que el bienestar de la nación. Calderón, panistas y el Papa en esta perversa maniobra política, en este amaciato de poderes terrenales y nada espirituales, encrespa la actitud de una sociedad que sigue confundiendo la religión, la fe y sus creencias con la subyugación, la obediencia a pie juntillas, conceptos dogmáticos e imposiciones del imperio transnacional de la fe, sobre todo el entreguismo presidencial y de candidatos que ya son controlados por la mafia religiosa. Una sempiterna pretensión de los enemigos de México que es apoyada por el beato Felipe Calderón Hinojosa. Hablamos de un siervo incondicional del Imperio Vaticano. El ejecutivo que cabildeó la visita del Papa en tiempos electorales ante la inminente caída de su partido. Por ello, no podemos permitir que nos involucren en sus jugadas políticas y otras marrullerías de su religiosidad. Afortunadamente, no todos los sectores sociales son comulgantes y fueron millones de mexicanos los que rechazaron a Juan Pablo II en sus 5 visitas a México, sobre todo aquellos que rompieron las cadenas de ese vituperio religioso. Por ello, pues quiero compartir con ustedes otras cápsulas que van a venir. ¿Tenemos tiempo todavía? Pregunto a mis editores. Parece que sí. Son diversas opiniones, editoriales, analistas, entrevistas y videos que de alguna forma nos aclaran el por qué no puede ser bienvenido Benedicto XVI. Sea este un llamado de conciencia a los políticos y legisladores que todavía en el Senado tienen la oportunidad de frenarlos, que la historia no los juzgue, porque la sociedad ya está señalando con índice de fuego por su traición a la patria, cobardía y mediocridad a quienes votaron en el albazo precisamente en el mes de diciembre. Bueno, esperemos que no haya más mercenarios quienes medien en este albazo y muestren su bajeza y falta de interés para luchar por su nación. De ahí la importancia, estimado televidente, de levantar la voz. Unirnos al reclamo a través de las redes sociales, por lo que te invito a visitar nuestros sitios, Binational Magazine, en YouTube, Claro y Oscuro 2011, próximamente en análisisdoctrinal.com y conceptocalifornias.com. Estamos a tiempo de revalorar nuestro legado histórico o conformarnos, más bien, con el dicho popular de la desesperanza. Si Juárez no hubiera muerto, una expresión que por ahí escuchamos constantemente dentro de la sociedad, y si Juárez no hubiera muerto, lamentablemente Juárez hizo su parte y lo que se están encargando de acabarlo es estos personajes que hoy estamos nosotros hablando. No queremos una regresión a ese pasado vergonzoso. Espero que esta cápsula sirva de orientación para todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Muchas gracias y estamos en contacto.